Cuando tú dices misericordia es el perdón. Claro. El estudio dice nuestro Dios perdonador. Pero para entender lo que es perdón tenemos que entender lo que es arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un requisito para recibir perdón, ¿verdad? Absolutamente. Tú sabes que la palabra arrepentimiento en la Biblia tiene varias palabras en hebreo. Por ejemplo, la primera es leiva. Mira lo que dice Deuteronomio 31. Porque el arrepentimiento no es solamente es saber que he hecho malo. El arrepentimiento involucra otras cosas más. Vamos a leerlo rápidamente. Mira lo que dice. Sucederá, Deuteronomio 31 dice, sucederá que cuando hayan venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, te arrepentirás en medio de todas las naciones a donde te haya arrojado Jehová tu Dios. Entonces, dice el versículo 2, te conviertas a Jehová tu Dios y obedezcas a su voz. Entonces quiere decir, en otras versiones dice, cuando reflexiones en medio de las naciones donde estás, o medites, quiere decir que el arrepentimiento tiene que ver, la palabra arrepentimiento, leiva, tiene connotación hombre interior, mente, corazón. Esa misma palabra que aparece aquí, tú la puedes encontrar en otro versículo como corazón, como mente. Quiere decir que el arrepentimiento es ¿qué? Conocimiento del mal que has hecho. ¿Sí? Reflexionar en el mal que has cometido. La otra palabra que también tiene que ver con arrepentimiento es nechan, que tiene que ver más con dolor, con lamentar. Por ejemplo, ustedes se recuerdan en Génesis 6:6 cuando dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero esa palabra quiere decir que Dios no se arrepiente como el hombre, como uno. Él no se arrepiente, oye, ¿quién me mandaría a mí a haber creado al hombre? Ese no es el arrepentimiento de Dios. El arrepentimiento de Dios allí que dice es dolor en el corazón, tristeza por ver en la condición que había caído el hombre. Pero quiere decir que el arrepentimiento tiene que ver con ¿qué? Conocimiento que has hecho mal, sentir dolor del mal cometido, y hay otra connotación que tiene el arrepentimiento, y lo dice Éxodo 13, que es abandono del pecado. No puede existir arrepentimiento genuino si no hay abandono del pecado. Mira lo que dice Éxodo 13, 17, y es la misma palabra que aparece allí en Génesis 6:6. Éxodo 13, 17 dice, luego que el faraón dejó de ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, pues dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. ¿Qué involucra el arrepentimiento? Otro camino, otra dirección. Yo voy en este camino, arrepentimiento es tomar otra dirección. El arrepentimiento tiene que ver con tres cosas. Primero dijimos que conocimiento. Segundo, sentir dolor y tristeza por el pecado cometido. Y tercero, abandono, tomar otro camino. Cuando hemos experimentado eso, podemos recibir el perdón. Ahora, tú lo ves todo esto en la Biblia. Mira lo que dice Isaías 55. Isaías 55 lo dice tan claramente, y es bueno que nosotros conozcamos bien esto, lo que es arrepentimiento, porque las personas que vencerán el pecado son los que han entendido lo que es el arrepentimiento y lo que es el perdón de Dios, que ahorita vamos a ver lo que es el perdón de Dios. Mira lo que dice Isaías 55, 6 en adelante. Busca a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Deje limpio su camino. Mira lo que involucra el arrepentimiento. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿El arrepentimiento qué es? Abandono del pecado, para poder recibir perdón, misericordia de Dios. Amén. ¿Y quién hace esa obra? El Espíritu Santo. ¿Quiere comentar algo? ¿Sabes? Sí, Miguel, gracias por la oportunidad, Miguel. El arrepentimiento está ligado al estudio de la palabra. En un conocimiento de la palabra vamos a encontrar a Dios. Vamos a encontrar su voluntad. Si nos encauzamos en lo que es la voluntad de Dios, en el sendero que Él ha preparado para nosotros, para que caminemos de manos con Él, entonces habremos de reconocerlo a Él, meditar en Él, alabarlo, glorificarlo. Y si habríamos de caer, saber que Él es fuerte y poderoso y está listo para librarnos. Entonces, la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, realmente viene como parte de la respuesta de la oración. Con eso puede venir el ayuno y el gozo que ya mencionamos.
que nos ayuda a reconocer que realmente hemos caído y que a través del estudio de la palabra de Dios es que podemos confesar nuestros pecados, con la intervención del Espíritu Santo ser perdonados, y entonces alcanzamos la plenitud que Dios tiene para nosotros. Eso es muy importante, porque para que la persona se arrepienta tiene que tener conocimiento de pecado, y Dios ha dejado la Biblia para eso. Amén. Por medio del Espíritu Santo, Dios toma la Biblia para amonestarnos y señalarnos en dónde estamos fallando. Y luego viene el arrepentimiento por su gracia. Amén. Muy importante eso, la palabra. Gloria a Dios. Amén. Bueno, y una vez que una persona ya realmente, sinceramente, se ha arrepentido, ¿no? Ha reconocido el mal que ha hecho, ha sentido dolor por ello, y propone en su corazón no seguir con ese pecado. Ahora, esto sucedió con el pueblo de Israel. Cuando confiesan su pecado, muestran dolor, se arrepienten de sus pecados y los pecados de sus padres. Y ellos propusieron, hasta filmaron y todo, a no volver a caer en eso mismo. Exactamente, y el versículo 36 dice: he aquí, hoy somos tus siervos. Quiero agregar esto. ¿Qué significa ser siervo de Dios después de que ha recibido el perdón? A quien quiera comentar esto. Bueno, Pablo en Romanos lo llama siervo de justicia, obediente a sus principios. Dios nos ha libertado de la esclavitud del pecado, ahora nos hace siervo de justicia. Es una gran bendición, hermano Sergio, de que nosotros hemos sido esclavos del pecado y que por la gracia de Dios ahora seamos siervos, seamos obedientes a sus principios. ¿Cuáles son los principios? Muchas veces vemos los principios de Dios como una carga, porque solamente vemos como no hacer. Pero es que la ley es el carácter de Dios. Dios lo que está diciendo es: tú necesitas ser redimido, tú necesitas ser salvo. Yo te puedo cambiar el egoísmo por el amor, que es el carácter de Dios. Cuando se implanta la ley en el corazón, lo que Dios está implantando es su carácter, su imagen, la imagen de Cristo. Eso es maravilloso. De que el hombre, después de haber sido enemigo de Dios, muerto en su delito y pecado, ahora Dios lo hace siervo de justicia, que es el carácter de Cristo. Orando, porque no solamente es vencer el pecado, ahora es vivir en el amor de Cristo Jesús. Eso es lo que involucra la gracia. Ahora, para que el hermano comente algo, yo quisiera también añadir lo que es el perdón. Ustedes saben que el pecado no se perdona. El pecado se transfiere y el pecado se paga. La Biblia dice que el pecado se paga. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Es la muerte. Entonces, para que una persona reciba perdón, esa persona tuvo que haber transferido su pecado a otro que estuvo dispuesto a morir en su lugar. El pecado no se perdona, el pecado se paga. ¿Con qué se paga? Con nuestra propia vida. Tú cancelas tu deuda, es muriendo eternamente, porque la paga del pecado es muerte eterna. Pero para que nosotros recibamos perdón, y lo que la Biblia enseña, lo que es perdón, es porque alguien estuvo dispuesto a cargar con el castigo del ser humano, del pecador, del culpable. ¿Me explico? Quiere decir que cuando la persona recibe perdón, ha recibido absolución o ha eliminado la condena o el castigo, porque otro estuvo dispuesto a recibirlo, ¿verdad? Pero el perdón no solamente involucra de que nosotros hemos sido librados de la condenación eterna. El perdón involucra otra cosa más. Miren lo que dice Romanos 3. Vamos a Romanos 3. Miren lo que dice Pablo acerca de lo que es la transacción del perdón. En Romanos 3, 23 en adelante dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia. Son justificados. Y justificado es lo contrario a condenar. ¿Me explico? En el libro Fe y Obra, en la página 107, dice: el perdón y la justificación es una y la misma cosa. Quiere decir que cuando nosotros recibimos perdón, el culpable recibe el perdón, es que ha sido justificado. Amén. Entonces dice: son justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por la gracia de quién? De Dios. La disposición que tuvo Dios. ¿Cómo se mostró su gracia? Bueno, lo sigue diciendo: mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tuvo a alguien dispuesto a sufrir el castigo en nuestro lugar, que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia.
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, Dios nos dice, dame tu pecado, ¿y qué recibimos nosotros? Su justicia, que es un don. ¿La justicia de quién? De Cristo Jesús. Por eso que no solamente es eximir de culpabilidad y de condenación. Tú recibes, además de eso, tú recibes algo. El culpable, el hombre, el creyente arrepentido recibe algo. Mira lo que dice Romanos 5:16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Si por la transgresión de uno, dice el versículo 17, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Me explico cuál es ese don? El don de la justicia. ¿La justicia de quién? De Cristo. De Cristo Jesús. Por eso que cuando uno recibe perdón, ¿cómo se dice perdón en inglés? Forgiveness. Forgiven, ¿verdad? Yes. Y si nosotros separamos esa palabra, dice forgiven, dado para. Es un don que se da ¿para qué? Para vencer ese pecado en el que hemos caído. En español, perdón, un don para. ¿Y cuál es el don que recibimos? ¿Qué dice Pablo? La justicia de Cristo. Por eso que cuando tú recibes perdón, tú estás recibiendo el don de la justicia de Cristo y con ella la vida eterna. Por eso que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o el don o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, en Cristo. También podemos decir que es un corazón nuevo. Él lo promete también. Amén. En Ezequiel, Jeremías, dice, te daré un corazón donde esté mi ley. Amén. ¿Y qué es la justicia? Es obediencia a la ley. Amén. Entonces, nosotros a veces vemos y esto es muy importante que las personas entiendan lo que es un perdón. Porque muchas veces nosotros jugamos con el pecado diciendo, no, sí, Dios me va a perdonar, y Dios me va a perdonar. Entonces, pero cuando vemos que el perdón no es una cosa simple, para que el culpable reciba perdón, tuvo alguien que murió en su lugar, y es Cristo Jesús. Amén. Por eso que Pablo dice en Hebreo, hay de aquel que pisotea la sangre de Cristo, hay de aquel que toma como simple lo que Cristo ha hecho. Entonces, es maravilloso. Cuando se recibe perdón, está recibiendo un don, y el don es Cristo Jesús, y con Él la vida eterna. Amén. Termino con una cita que dice, hay una cita en Discurso Maestro de Jesucristo, dice, el perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación, no es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado. Amén. Ahora, es una redención del pecado. Es la efusión del amor de redentor que transforma el corazón. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que se ha recibido verdadero perdón? Cuando se ha dejado de cometer ese pecado. Amén. Ni yo te condeno. Ve y no peques más.